una sucesión de números reales. Bueno, es una función, la que ustedes conocen, es una función del tipo siguiente, ¿no? Del tipo siguiente. Siempre tú le colocas A y esta función va de A y llega a los números reales. Y si fuera una sucesión de números complejos, aquí diría los complejos. Podría ser números complejos, pero en general vamos a trabajar con sucesiones reales. Entonces tú tomas un n aquí y le asignas un numerito. Como función se anota así, f de n, pero como sucesión nosotros vamos a usar la notación. Esta es una notación. Se escribe como A sub n, o B sub n, o C sub n. Es para indicarnos, ¿no? Entonces escribimos, así vamos a escribir la sucesión, a veces con una llave. Tú colocas A sub n, y con n que comienza desde m al más infinito. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que si el n toma valor m, tienes A sub m. Cuando el n toma el siguiente, m más 1, tú tienes A sub m más 1. El siguiente, A sub m más 2. Y así sucesivamente. Entonces se escribe de esa manera como el recorrido, ¿no? Por ejemplo, mira, uno podría escribir, por ejemplo, la suma, o la sucesión del 1 partido por n. Y esto puede correr desde 1 al infinito. O sea, ¿qué sería eso? Cuando el n vale 1, tienes 1 partido por 1, que es 1. Cuando el n vale 2, tienes un medio. Cuando vale 3, un tercio. Bueno, y así sucesivamente, un cuarto. Etcétera. Por ejemplo, ¿no? O podría ser aquí, si tú quieres el m, donde comienza esta sucesión, el m vale 1, ¿no? Donde comienza. Ahí. Entonces, bueno, es el día donde comienza la sucesión. Entonces el m vale 1 ahí. O podría ser, por ejemplo, 2, la sucesión de, por ejemplo, 1 partido por n menos 2. Entonces, en este caso, para que tenga sentido esto, el n no puede ser 2. Entonces podría partir desde el 3 en adelante, ¿no? Del 3 en adelante. Entonces, ¿cuál sería tu sucesión? Cuando el n vale 3, tienes el 1. Cuando vale 4, tienes un medio. Cuando vale 5, un tercio. Y así sucesivamente. Ahora aquí, en este caso, la partida, ¿viste? Esa partida m corresponde a m igual a 3. Aquí corresponde el m es 3. Y así puedo dar cualquier tipo de sucesión. Por ejemplo, el menos 1 elevado a n. Y puedes tener n cuadrado, por decirte algo. ¿Qué pasa con esto? N cuadrado. Y el n puede correr desde el 1 al infinito. A ver, ¿qué sería? Cuando el n toma valor 1, tengo menos 1. Cuando tiene valor 2, es 4. Cuando toma valor 3, ahí es positivo, 3, negativo, menos 9. Bueno, se van alternando los signos, ¿no? Cuando n vale 4, 16. Bueno, y así sucesivamente. Entonces ahí tiene
ejemplo de sucesiones. Ahora vamos a hacer la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿qué pasa cuando el n es grande? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando n es grande de una sucesión a su n? Esa es la pregunta que vamos a hacerlo. Donde, por ejemplo, la sucesión a su n, uno da el término general, es 1 partido por n. Aquí el n corre desde el 1 en adelante, entonces, bueno, uno dice que está en n. O, por ejemplo, la sucesión a su n, por decirte algo, menos 1 elevado a n. O, por ejemplo, tengo otra sucesión a su n de los n cuadrado, por decirte algo. Con n en n también. Veamos el primer ejemplo, intuitivamente. Todo esto es lo que vamos a hacer es intuitivo. Intuitivamente. Vamos a preguntarlo, ¿qué pasa con el límite de esas sucesiones cuando el n es grande? Por ejemplo, si tú te das un n aquí y que tú te das la su n, te da valores grandes de n. Por ejemplo, si el n fuera 10, tú lo reemplazas 1 partido por 10 y eso es 0,1. Por ejemplo, si el n fuera 100, entonces 1 partido por 100 te queda aquí. Pero 1 partido por 100 es 0,01. Si fuera, no sé, así, si fuera grande, por ejemplo, si fuera 10 elevado a 6, 1 partido por 10 elevado a 6 es 10 elevado a menos 6. Y eso es como escribir 0,50. 2, 3, 4, 5, 0 y un 1. Entonces aquí vemos que cuando el n es grande, la sucesión va a 0. ¿Cierto? Entonces cuando n es grande, la sucesión 1 partido por n en este caso. A veces uno escribe la llave, a veces no la escribe. Se acerca o se aproxima a 0. Bueno, esto se escribe entonces. Se escribe así, diciendo que el límite, cuando n es grande, de tu sucesión 1 partido por n, va a 0. Así cuando trabajaban con funciones. Aquí hay algo parecido. Ahora, ¿qué pasa con el 2i? Si tú te das cuenta, la sucesión de los a sub n, bueno, vamos a dar los valores grandes mejor ya. A ver, ¿qué pasa si el n fuera valores grandes? Te das un n aquí y aquí una sub n. Para el ejemplo, para los dos sí. Pues menos 1 elevado a n. Por ejemplo, cuando n fuera, por decirte algo, 10, esto es menos 1 elevado a 10, y eso es 1. Y si fuera 11, por ejemplo, tienes menos 1 elevado a 11, que es menos 1. Ahora, si fuera más grande, por ejemplo, si fuera 100 o 1000, bueno, empecemos en 100, te da menos 1 elevado a 100. Y eso es 1. Si fuera un numerito más, es menos 1 elevado a 101. Y sería menos 1. Entonces, a medida que el n es grande, el límite va oscilando. Entre 1 y menos 1, 1 y menos 1. Por eso uno dice aquí, dice que este límite, cuando n es grande, de la sucesión menos 1 elevado a n, no existe. Vamos a decir que no existe.
porque va oscilando, ¿no? Entre 1 y menos 1, 1. No se acerca a un solo valor, como por ejemplo el ejercicio, el ejemplo 1, que está dado acá. Y el otro, n cuadrado, ¿cómo será en n cuadrado? 3i. Voy a volver a escribirlo, n es n cuadrado, con n en n. ¿Qué pasa cuando el n es grande? Por ejemplo, si la sub n fuera, por decirte algo, 10, esto es 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. Si fuera 100 aquí, por ejemplo, esto me queda 100 al cuadrado. O sea, 10 a la cuarta, ¿no? Si fuera 10 elevado a 6, por ejemplo, 1.000.000. Esta cosa es 10, esto al cuadrado, 10 elevado a 12. Entonces vemos que en este caso la sucesión es grande. O sea, a medida que n es grande, la sucesión de los n cuadrados se hace arbitrariamente grande. Es arbitrariamente grande. Entonces, en este caso, vamos a decir que el límite, cuando n es grande, de tu sucesión n cuadrado, no existe. No existe. Sin embargo, debido a ese comportamiento, vamos a escribir, en este caso escribimos, debido al comportamiento que cuando el n es grande, la sucesión es arbitrariamente grande, escribimos en este caso, bueno, escribimos, por la forma que tiene, que el límite, cuando n es grande, de tu sucesión n cuadrado es más infinito, pero no existe, ¿no? Eso es un concepto, ¿no? Quiere decir que cuando el n es grande, el n cuadrado se hace arbitrariamente grande. O sea, esta frase de acá, primero, tiene que tener claro que el límite no existe. Pero al tener ese comportamiento, uno dice que va al más infinito, comillas, ¿no? Pero no existe como número real. Bueno, hay que dar una definición formal. Entonces, demos definición formal del límite. Definición formal del límite, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a decir? Entonces, sea a sub n, con n comenzando de algún numerito aquí, desde el m al más infinito. El m puede ser 1, 20, 40, lo que uno quiere. Una sucesión. Una sucesión. Cualquier sucesión. Entonces, diremos que esta sucesión, diremos que esta sucesión converge a L, que es un número real, o simplemente que el límite, cuando n tiende a más infinito, de la sucesión a sub n vale L, si se cumple la siguiente condición, ¿eh? Si se cumple la siguiente condición.
Ok, ¿cuál va a ser la condición? Parecido cuando ustedes trabajaron con límite de funciones, ¿no? Entonces, si ustedes se dan un épsilon, la siguiente condición, que para cada épsilon positivo, para cada épsilon positivo pequeño, en general es pequeño esto, cercano a 0, para cada épsilon positivo, existe un natural, existe, llamémosle n mayúscula, generalmente un natural, es un natural. En general es grande, ¿ah? Piensa en un número grande. Tal que ocurre lo siguiente, tal que... Bueno, si este n es mayor que ese numerito que es grande, puede ser 1.000.000, entonces la diferencia, la distancia que existe entre la sub n y L es pequeño, o sea, es menor que epsilon. Esto indica la distancia entre A sub L y L es pequeña, menor que epsilon. Bueno, en caso contrario, vamos a decir que el límite no existe o la solución diverge. En caso contrario, diremos que la sucesión diverge, ¿ya? Ahí está. Entonces, si ustedes miran los casos anteriores de los ejemplos, esta sucesión converge a 0. Esta sucesión de menos 1 elevado a n diverge, porque el límite no existe. O esta de acá, que la sucesión de los A sub n también diverge, aunque el límite es infinito, pero no existe el límite, que está aquí. Entonces también diverge, ¿no? Por ejemplo. Entonces uno con un ejercicio, ¿no? Probar efectivamente, usando la definición, obviamente, que el límite de la sucesión de cuando n tiende a más infinito, de la sucesión 1 partido por n, eso va a 0. Entonces, solución. Entonces, en este caso, si ustedes miran la definición, la sucesión, porque uno quiere calcular esto, ¿no? Quiere ver qué pasa con ese límite. Entonces, la sucesión es 1 partido por n. Es 1 partido por n. Y el límite donde debería converger, pues lo vimos intuitivamente, el L de ahí es 0, ¿no? L es 0. Entonces, hay que probar eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que probar? Entonces, vamos a escribir así. Dado epsilon positivo, dado epsilon positivo, eso está fijo, dado epsilon positivo. Fijo. Por ejemplo, pueden darse un epsilon, porque aquí lo voy a escribir, un epsilon algo pequeño, por ejemplo, por decirte algo, 0.01, algo pequeño, general. Entonces uno lo fija. Dado epsilon positivo, fijo, debemos encontrar ¿qué es lo que hay que encontrar? Aquí dice la definición, dado epsilon positivo, que es pequeño, piensen en 0.01,
hay que encontrar un natural, debemos encontrar un n en n, cualquiera, en general es grande, tal que se cumple con la condición. Tal que si n es mayor que Sn, ¿viste? Si n es mayor que Sn, entonces la distancia que existe entre sucesión 1 partido por n y el L, vamos a colocarle 0 ahí, que en realidad eso, por ser número, son términos positivos, es 1 partido por n, 1 partido por n nada más. Eso necesito que sea menor que epsilon. Encontrar un n mayúscula tal que 1 partido por n sea menor que epsilon. Entonces, en efecto, ¿cómo lo podemos hacer? En efecto, aquí lo vamos a encontrar, ¿eh? Acuérdense, la idea es encontrar ese n mayúscula. Ese. Cualquiera, pero encontrarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En efecto, yo tengo que el 1 partido por n es menor que epsilon. Entonces, de aquí tú puedes despejar el epsilon de ahí, si tú quieres. De aquí, por ejemplo, el 1 tendría que ser menor que epsilon n. O sea que el epsilon, perdón, este n, si uno saca la cuenta, tiene que ser mayor que 1 partido por epsilon. Entonces, si queremos que n sea mayor que n, si este n es mayor que n, entonces basta elegir aquí, claro, basta elegir, vamos a escribir aquí, bueno, basta elegir n natural tal que ese n natural sea mayor que 1 partido por epsilon. Perdón. Ese n natural. Nada más que eso. Basta elegir un n tal que ese n sea mayor que epsilon. Por ejemplo, si el epsilon fuera 0.01, entonces, ¿cómo sería este n que uno tendría que elegirlo? Bueno, este n tendría que ser mayor que 1 partido por 0.01. Y eso es 10 elevado a 2. Entonces hay que elegir un natural que sea mayor a 10 elevado a 100. Por ejemplo, el n que te sirve ahí para el epsilon 0.01, el que te sirve es el 101, por ejemplo. Ese que te serviría para ese ejemplo. Ahora, si el f fuera más pequeño, el n es más grande todavía. Entonces, lo anterior muestra efectivamente que el límite que lo habíamos dado institutivamente, cuando n es grande, de la sucesión 1 partido por n, va a 0. Ahora uno puede generalizar alguna observación. Puede generalizar un poquito más. Uno puede probar que el límite, cuando n es grande, por ejemplo, de 1 partido por n elevado a p, eso también es 0 si p es mayor que 1. Si p es positivo en realidad. Puede generalizar más todavía. Por ejemplo, el límite cuando n es grande, si p fuera 2, 1 partido por n cuadrado,
Eso también va a 0. O, por ejemplo, aquí P vale 2. O puede ser el límite, cuando n es grande, de 1 partido la raíz de n. Entonces, cuando n es grande, también va a 0. Aquí, si tú quieres, P vale 1/2. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, tengamos presente que el límite cuando n es grande, de 1 partido por n elevado a P va a 0, si P es positivo. ¿Y qué pasa si P fuera negativo? Pregunta. ¿Qué pasa si P fuera negativo? Por ejemplo, si P fuera menos 2, entonces tiene la sucesión 1 partido por n elevado a P, que es 1 partido por n elevado a menos 2. Que es lo mismo que escribir n cuadrado. Entonces, ¿qué pasa en este caso? El límite, cuando n es grande, de la sucesión n cuadrado, esa no existe, ese límite. Pero como la sucesión es infinitamente grande, cuando n es grande, uno dice que es más infinito. Pero no existe el límite. Entonces, en general, si uno calcula el límite, cuando n es grande, de un n elevado a algo, n elevado a q, por ejemplo, eso va a más infinito si q es positivo. Por lo anterior. Ok. Bien, hay un álgebra de sucesiones que dice lo siguiente. Vamos a colocar aquí un teorema. Álgebra de límite. Lo mismo que tenía cuando usted tenía funciones. Álgebra de límite de sucesiones. Bueno, vamos a escribir así. Entonces vamos a suponer, supongamos, que el límite cuando n es grande, de una sucesión a su n es un L1, por ejemplo. Real, ¿no? Real. Y el límite, cuando n es grande, de una sucesión B sub n, es un L2, también un número real. O sea, ambas convergen. Entonces, primero vamos a decir que el límite de una constante, llamémosle alfa si fuera una constante que no depende de n, es simplemente la constante. Y alfa es constante. Entonces, tienen el límite cuando n es grande y tienes una constante k por la sucesión a su n. Bueno, la constante k sale fuera del límite y uno calcula el límite de la sucesión nada más. O sea, en este caso es k por L1. 2 signos o 3 signos. El límite de una suma o de una recta es la suma o la recta de los límites. Una sub n más menos b sub n puede ser la suma o la recta
¿Es la recta o la suma de los límites? Entonces esto me va a dar el límite cuando n es grande de la sucesión a sub n más menos el límite cuando n es grande de la sucesión b sub n. O sea, es L1 más menos L2. L1 este, L2 esto. ¿Qué más tenemos? El límite de un producto es el producto de los límites. El límite de un producto y producto de los límites. O sea, es L1 por L2. ¿Ok? Y lo otro es el cociente, lo vamos a hacer en la próxima página. El cociente de los límites. Bueno, lo vamos a hacer en la otra página. No sé qué número es esto. 5. 5. El límite, cuando n es grande, de una sucesión a sub n dividido por b sub n, el cociente de los límites. No. Culpa. Ves aquí. Disculpa, se me fue. Voy a volver, voy a bajarle. Entonces el límite de ese cociente, el cociente de los límites. O sea, ay. ¿Qué está pasando? Ese. Ahí sí. Entonces el límite, cuando n es grande, de la sub n dividido por el b sub n. O sea, es L1 dividido por L2. Siempre que el L2 sea distinto de 0. Siempre que el L2 sea distinto de 0. Bien, veamos unos ejemplos. Entonces, el álgebra del límite. A ver, en cada caso, calcula el límite. Encuentra si existe. Si existe, yo no sé. El límite de la sucesión va. Entonces, primero, la sucesión a sub n. Esta, por ejemplo, n cuadrado más 2n menos 1 dividido por ejemplo, 3n cuadrado más 8n más 2, por ejemplo. O, por ejemplo, la sucesión a sub n puede ser
A ver, un n cubo más 5n cuadrado más 2. Y abajito podría escribir yo n, ya, 2n cuadrado más n más 1. Puedo decirte algo. 3 a sub n, por ejemplo, n dividido por la raíz. Ok. Vamos a ver más todavía. 4i, por ejemplo, entonces n a sub n, y raíz de n más 1, menos raíz de n. Ya vamos a hacer la solución por algunos casos. Para el i. Entonces tengo dos sucesiones, ¿te das cuenta aquí? Aquí tengo dos sucesiones, una división. Una sucesión de valores como la de arriba. B sub n, C sub n. Entonces tengo que ver qué pasa con cada una de estas para poder aplicar esto que está acá. Entonces evidentemente no lo podemos aplicar directamente. Entonces lo que vamos a usar aquí es esto. Téngase presente eso que está ahí. Eso. Que 1 partido por n elevado a p tiende a 0 cuando n es grande si p es positivo. Entonces, si te das cuenta, en el primer ejemplo, el de arriba tiene potencia n cuadrado y el de arriba también potencia n cuadrado. Entonces tú puedes factorizar si tú quieres. Mira la sub n. Hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Arriba tú factorizas por n cuadrado. ¿Y qué te va a darte? Si tú factorizas. Aquí debería ser 1 más. Para que me dé 2n, tendríamos que escribir aquí 2 partido por n. ¿Cierto? Y para que me dé 1, tendría que ser menos 1 partido por n cuadrado. Ahí. Y abajito lo mismo. Divido por n cuadrado. O sea, factorizo por n cuadrado. Entonces, ¿qué me va a dar? Para que me dé n cuadrado, tendría que ser un 3 ahí. Más. Para que me dé 8n, tendría que ser 8 partido por n. ¿Cierto? Y para que me dé 2, tendría que ser 2 partido por n cuadrado. Lo interesante es que tú puedes cancelar este n cuadrado con ese n cuadrado y te da la sucesión que estaba ahí. ¿Qué pasa? Que el 2 partido por n cuando n es grande, ese tiende a 0. El 1 partido por n cuadrado cuando n es grande tiende a 0. El 8 partido por n también tiende a 0. El 2 partido por n cuadrado tiende a 0. Por lo tanto, el límite de tu sucesión, debido al hecho que estoy contando, el límite de la sucesión cuando n es grande, va a ser cociente los límites, ¿no? El límite lo va a sub n. Aplicamos el teorema. Es el límite cuando n es grande. Como si se va lo de n cuadrado, de 1 más 2 partido por n, menos 1 partido por n cuadrado en el numerador. Y en el denominador lo mismo. O sea, algo equivalente. Es el límite cuando n es grande de 3 más 8 partido por n más 2 partido por n cuadrado. Entonces, si uno aplica el teorema,
Dice que el límite de una suma, ahí está, mira, el límite de una suma es la suma de los límites. El límite de una constante es una constante. Entonces, si uno aplica ese teorema, entonces el límite de la constante 1 es 1, más el límite de 2 partido por n, que vale 0, por lo que acabamos de ver. El límite de 1 partido por n cuadrado vale 0. Así que el numerador me da 1. Y el denominador es lo mismo. El límite de una suma es la suma de los límites. El límite de una constante es 3. El límite de 8 partido por n es 0. Y el límite de 2 partido por n cuadrado también vale 0, así que me da 1/3. Por lo tanto, la solución a su n converge y converge a 1/3. ¿Ok? Así se hace esto. Aplicamos lo que vimos antes. Fíjate que aquí factorizamos por n cuadrado. Es lo mismo. Otra forma de hacerlo es dividir tanto el numerador y denominador por n cuadrado. Es lo mismo. Otra forma de hacerlo, que es bien sutil. Otra forma. Es dividir el numerador y denominador por n cuadrado. Porque en ese caso, ¿cómo quedaría la sub n? La sub n es, voy a anotarlo acá para que... Entonces tú divides, ¿viste? Numerador y denominador. Entonces tú escribes aquí. Tienes n cuadrado más 2n menos 1. Y eso tú lo divides por n cuadrado. Y el denominador lo mismo. Es 3n cuadrado más 8n más 2 y lo divides por n cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría primero? N cuadrado dividido por n cuadrado es 1 más 2n dividido por n cuadrado, 2 partido por n, ¿no? Y menos 1 partido por n cuadrado. Y abajito, lo mismo, 3n cuadrado dividido por n cuadrado es 3. Más 8n dividido por n cuadrado, van a ser 8n. Y más 2 partido por n cuadrado. Entonces, cuando el n es grande, la misma razón. El límite de un cociente de los límites. El límite de una suma, la suma de los límites. Ese va a tender a 0, ese va a tender a 0, el 8n va a tender a 0, y el 2 partido por n tiende a 0. Por lo tanto, el límite de esta sucesión, por lo que acabamos de ver, vale 1/3. Entonces, como ustedes quieran hacerlo, da lo mismo que uno haga. En general, uno divide por potencia cuando tiene sucesiones, en general. Ok. Veamos el 2. ¿Cuál era el 2? Voy a volver a escribir el 2 aquí. No se me olvidó ya el 2. N cubo más 5n cuadrado más 2 dividido por 2n cuadrado más n más 1. Ya. Vamos a hacer algo parecido al ejercicio anterior. A ver. Entonces tu sucesión a sub n. Volvamos a escribirla.
Sn cuadrado más 3n más 1. Y el denominador era, ya se me olvidó. A ese no es, pues 5n, no es ese. Era n cubo, ¿cierto? Sí, n cubo más 5n cuadrado más 2. Y abajito era 2n cuadrado más n más 1. Ya vamos a hacer lo mismo que hicimos delante. Entonces, vamos a seguir aquí. Ahí. Entonces, dividimos por n cubo aquí. ¿Factor de qué cosa? Debe ser 1 más 5n cuadrado. Debería ser 5n, ¿no? No, 5 dividido por n cuadrado. Claro, para que me dé 5. Y el otro tendría que ser más 2 partido por n cubo. Y abajito, dividido por la potencia mayor, por n cuadrado. Entonces, será 2 más, para que me dé n, debería ser 1 partido por n. Y para que me dé 1, debería ser 1 partido por n cuadrado. Perfecto. Entonces, ¿qué sería aquí? Tengo n cubo dividido por n cuadrado, me queda n nada más. Multiplicando todas estas cosas. Es 2. Más 1 partido por n cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? Es que si tú ves el corchete o el paréntesis, cuando el n es grande, esta vez el 5 partido por n, ese 5 partido por n cuadrado va a 0. 2 partido por n cubo va a 0. 1 partido por n va a 0. Y 1 partido por n cuadrado va a 0. Así que solamente el corchete va a tender a un medio. Ahí, tiende a un medio cuando n es grande. Tiende a un medio. Pero como hay un n aquí, cuando el n es grande, ese n cuando n es grande va al más infinito. Por un medio iría al más infinito. Por lo tanto, uno puede decir que el límite de la sucesión cuando n es grande de los a sub n diverge va al más infinito, pero diverge. Nota. No existe el límite. ¿Eh? No existe, cuidado. Uno piensa que existe la cosa. No existe. Lo que pasa es que el comportamiento de la sucesión me dice que es infinitamente grande a medida que el n es grande, pero no existe el límite. ¿Ven? Así también se puede hacer este ejercicio. También se puede dividir por n, por una potencia, por n cuadrado se puede dividir, por ejemplo. A ver, el 3i. N partido por la raíz de n cuadrado. Entonces, 3i. La sucesión era n partido por raíz de n cuadrado más 1. Bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, dividimos el numerador y el denominador, lo vamos a dividir por n, por ejemplo. Si uno lo calcula directamente, cuando el n es grande, mira, porque uno pensará, cuando el n es grande, esa, ¿dónde iría? Iría al más infinito. Y si uno mira esta sucesión solita, cuando n es grande, también va al más infinito, así como cociente, es más infinito por más infinito. Y esa es una forma indeterminada de esto que está aquí.
No sabemos cuánto vale el límite. Por eso que uno vamos a dividir por n cuadrado, por n, por ejemplo. Dividamos. Bueno, no voy a escribirlo tanto. Vamos a dividir numerador y denominador por n. Entonces, este de ahí, por eso vamos a hacer eso. El n lo voy a dividir por n. Y el de abajito lo mismo. Tengo raíz de n cuadrado más 1, para que no cambie el problema. También lo divido por n. Bien. Arriba queda 1. Y abajito, bueno, este n de lo podemos colocar como una sola raíz y escribir n cuadrado más 1 y aquí dividido por n cuadrado. ¿Cierto? Porque n de entra bajo una raíz como n cuadrado. ¿Y cómo me quedaría eso? 1 dividido por... Bueno, n cuadrado dividido por n cuadrado es 1. Más 1 partido por n cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tengo la expresión 1 partido por n cuadrado. Esa. Y esa cosa va a 0. 1 partido por n cuadrado cuando n es grande va a 0. Entonces, ¿cómo? Entonces, el límite de la sucesión va a 1, ¿no? Va a 1 partido por raíz de 1 más 0. O sea, converge y converge a 1. Ok. El otro ejercicio lo dejo tarea. El otro ejercicio, ¿cuál es? Es raíz de n más 1 menos raíz de n. Le voy a dar la indicación para que lo hagan ustedes. Entonces el ejercicio, no sé cuánto, 5 creo. Raíz de n más 1 menos raíz de n. Bueno, vamos a hacerlo mejor. ¿Qué pasa? Si cuando el n es grande, esta sucesión, cuando el n es grande, eso va al más infinito. Y cuando el n es grande, aquí también va al más infinito. Entonces aquí tú tienes la forma indeterminada, más infinito, menos, más infinito. Eso no es 0. Es una forma indeterminada, FI, forma indeterminada. Por eso vamos a hacer lo siguiente. Entonces este a su n lo vamos a multiplicar por el conjugado que uno dice. Entonces eso es lo mismo que escribir raíz de n más 1 menos raíz de n. Y eso lo multiplicamos por el conjugado. Raíz de n más 1 más raíz de n. Y abajo es lo mismo. Entonces, ¿cómo me quedaría eso? Arriba me queda una suma por diferencia. N más 1 menos n. Porque tengo una suma por diferencia. Y abajito, raíz de n más 1 más raíz de n. Así que sería 1 partido por raíz de n más 1 más raíz de n. Así que ahora lo podríamos calcular. Entonces, como el límite cuando n es grande de la raíz de n más 1 más raíz de n, eso va al más infinito, ¿cierto? Porque son dos números grandes.
va al más infinito. Entonces, el límite cuando n es grande de la sucesión a su n, ¿dónde iría? A 1 partido por un número grande. ¿Dónde va eso? Uno partido por un número grande. Uno partido por un número grande sería 0. Ya estaríamos hecho. Daría resultado. Entonces se llama álgebra de límite. Bien, vamos a ver un teorema que relaciona límite de funciones con límite de sucesiones. Teorema que dice lo siguiente. Dice, sea a su n, con n comenzando desde un m al más infinito. ¿Ya? Comienza desde un m. Una sucesión. Él le dice mala. Comienza desde un m. Una sucesión. De números reales. Se hace y f, una función tal que, bueno, tal que primero, f está definida, esta f está definida en un intervalito donde comienza la sucesión, porque la sucesión comienza desde m. Entonces, esta función debería estar definida desde un m al más infinito. Así que no se olviden que ese m de ahí corresponde donde parte la sucesión. Y 2i, que el f de n sea justamente la sub n para cada n mayor o igual que m. Entonces, si el límite cuando x tiende a más infinito de tu función f de x es L, entonces el límite de tu sucesión también va a L. También va a L. Observación aquí. L puede ser infinito. L puede ser infinito. En general, un número real. Entonces converge al número real. Pero también puede ser infinito. También vale. Por ejemplo, mira. Por ejemplo. Pensemos en el ejercicio anterior. A ver, segundo tú. Calcular si es que existe, ¿no? Calcular. El límite cuando n es grande de una sucesión a su n, donde la su n era el ejemplo que habíamos dado aquí. Por ejemplo, esa n cuadrado más 2n menos 1 partido por lo que está ahí. La misma.
Ya, entonces es la misma esa. Ya. O podemos dar otra, por ejemplo. La asociación A sub n podría ser x cuadrado, por ejemplo, dividido por elevado a x. Entonces, sí, por decirte algo. Y no es x cuadrado, sino no puede ser x cuadrado. N cuadrado dividido por elevado a n, por ejemplo. Y aquí la solución a sub n, que no sé si lo vamos a alcanzar a hacer, es 1 más 1 partido por n elevado a n. Aquí en n, qué sé yo, ¿no? Aquí también en n. Todos corriendo desde 1 en adelante. Ya, entonces, ¿cómo vamos a elegirlo? Entonces, vamos a usar el teorema. Todos comienzan desde 1, porque si digo n aquí, el n comienza desde 1, 2, 3, así que el m vale 1. Primero hay que elegirse una función. Lo primero que uno tiene que ver acá es esto. Elegirse una función de tal manera que el f de n sea igual a la sucesión. Entonces, ¿cuál sería la función? Voy a escribirlo aquí y después lo voy a escribir. ¿Cuál sería la función a elegir para el ejercicio? Para el ejercicio primero. Esto. Tiene que ocurrir que el f de n tiene que ser a sub n. Entonces, ¿qué debería ser esta la función? X cuadrado más 2x menos 1 partido por 3x cuadrado más 8x más 2. Esa. ¿Y dónde correría el x? Porque aquí tengo que correr el x. Esta función tiene que estar definida donde comienza la sucesión. Cuando la sucesión comienza con n variando de 1 en adelante, 1, 2, 3, qué sé yo. Por lo tanto, aquí tendría que estar corriendo desde el 1 al infinito. Ya, entonces vamos a elegir esa función. Ya saben por qué. Vamos acá. Solución. Para el i. Entonces elijamos f de x, ya se me olvidó cuál era x cuadrado más 2x menos 1 partido por 3x cuadrado más 8x más 2 con x variando entre el 1 más infinito. Entonces claramente el f de n es tu sucesión a su n. Porque si tú reemplazas el x por n, te da tu sucesión. Entonces podemos aplicar el teorema. Entonces vamos a calcular el límite cuando x es grande ahora. ¿Cuál es la diferencia? Es que aquí el x es un real. Aquí ese x está implícito que es un número real. Uno no lo escribe, pero real. Y cuando uno escribe el límite de la sucesión, aquí lo voy a escribir. Entonces lo que está implícito aquí es que el n es un natural. Esa es la diferencia de uno con otro. Es un natural, pero aquí es un real. Puede ser fraccionario. Bueno, calculamos el límite de tu función para hacerlo distinto al ejercicio anterior. Entonces va a ser el límite cuando x tiende a más infinito de este cociente
¿Qué es lo que pasa? Que este aquí tiene la forma indeterminada más infinito dividido por más infinito. Entonces, si es así, tú puedes aplicar la regla del L'Hopital. O hacerlo distinto. Aplica la regla del L'Hopital, que lo viste en cálculo 1. El límite cuando x es grande. Se aplica la regla del L'Hopital, tienes que derivar el numerador. Eso la derivas. ¿Y cuál es la derivada de eso? Bueno, la derivada es 2x más 2. Y abajito, ¿cuál es la derivada de esto? 3 por 2, 6x más 8. Pero nuevamente tienen la forma indeterminada más infinito dividido por más infinito. Así que nuevamente aplica el L'Hopital. Puedes aplicar el L'Hopital tantas veces como tú quieres. Aplica la regla del L'Hopital. Entonces va a ser el límite cuando x es grande. ¿Cuál es la derivada de arriba? El 2. ¿Cuál es la derivada de abajo? El 6. Entonces, como son constantes, te tiendo a 2 sextos. Y 2 sextos es 1/3, ¿no? Entonces, por el teorema, el límite de la sucesión es igual al límite de la función. Por lo tanto, el límite de esta sucesión también debería ir 1/3. Aplicando este teorema a 1/3. Y nosotros habíamos probado que valía 1/3, ¿no? A ver. Ahí está, ¿viste? Lo habíamos probado 1/3 dividiendo, que se haciendo toda otro cuento. Pero podría usar perfectamente la regla del L'Hopital. Pero la regla del L'Hopital se aplica a funciones. Por eso es que uno debería asociar una función a la sucesión dada. A ver, el 2 sí. Alcanzamos a hacer el 2 sí. Esta. La sucesión es n cuadrado partido por elevado a n. Vamos acá. No sé si alcanzo a hacerlo. Esto sí, sí alcanzado. No. Se lo voy a dejar a usted. A sub n era n cuadrado partido por elevado a n. Lo voy a dejar hasta acá porque no. Lo voy a volver a hacer la próxima clase. N. Ya lo vamos a dejar para la próxima clase. Ustedes pueden terminarlo. Va a quedar de tarea por ahora. Mañana los vemos. Mañana es jueves. Mañana es jueves o miércoles. Mañana es jueves. Y vamos a hacer clase mañana. No vamos a hacer consulta. Ustedes vengan igual. Jueves, ¿a qué hora era? ¿A las 9:40? ¿A qué hora era, chiquillo? Ya me olvidó. 9:40, 10:40. Ya, 9:40, 10:40 lo vamos a juntar. Y lo vamos a juntar para hacer estos ejemplos. Y hacer un poquito de clase. No se olviden. Ya lo dejamos hasta acá. Chiquillos, los vemos mañana. Chau, chau. Chao, profe. Nos vemos.